¿Qué es la mecánica de fluidos? Bueno, comenzamos con estas tres definiciones de tres muy buenos y reconocidos autores de esta materia. Y aquí tengo pues los tres libros de los que les estoy hablando. Mecánica de fluidos de Robert Lemot, Mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones de Cengel y Cymbala, y Fundamentos de la mecánica de fluidos de Munson y demás. Robert Lemot lo define como el estudio del comportamiento de los fluidos, ya sea que estén en reposo, que es estática de fluidos, o en movimiento, que es dinámica de fluidos. Cengel y Cymbala como la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento, y la interacción también de estos con sólidos o con otros fluidos en sus fronteras. Y Munson y demás lo definen como la disciplina dentro del amplio campo de la mecánica aplicada concerniente al comportamiento de líquidos y gases en reposo o en movimiento. Munson entonces nos da una pequeña pista de lo que es un fluido. Vimos que en las tres definiciones se comprende pues el estudio mecánico, y este pues se puede dividir en estática y dinámica. Vemos lo que es el comportamiento. Y Cengel y Cymbala también menciona que la mecánica de fluidos estudia la interacción de los fluidos con sólidos u otros fluidos en las fronteras. Así que veamos, para comenzar, qué es exactamente un fluido. Tenemos que comenzar evaluando los estados de la materia. Sabemos que está el sólido, líquido, el gaseoso e incluso está el estado de plasma. Pero para el análisis que vamos a hacer en esta clase, vamos a tomar los tres primeros: sólido, líquido y gas. Un sólido. ¿Qué es un sólido? Pues un sólido se caracteriza por tener una fuerte unión intermolecular. No se deforma de acuerdo a su recipiente y es relativamente difícil de comprimir, especialmente comparado a un gas. Podemos ver que si pues en un recipiente vertimos algo sólido, no se va a adaptar muy fácilmente a ese mismo recipiente, no va a tomar su forma. Podemos ver aquí que si tenemos pues algunos cubitos y empezamos a lanzarlos dentro de un recipiente, pues estos van a ir cayendo y se van a ir acomodando, pero no se van a ajustar a las paredes del recipiente. En el caso, y ya haciendo un análisis molecular, vemos que hay cierto orden en lo que es pues cómo se compone de forma molecular un sólido. Hay orden, hay también pues una fuerte unión, y eso es lo que define un sólido. Un líquido, por otra parte, tiene una unión intermolecular más débil, que le permite tener movimiento más libre. Este sí toma la forma de su recipiente. Al vertir pues un líquido en el recipiente, vemos que sencillamente pues va a acomodarse a las paredes del mismo, por así decirlo. Es relativamente difícil de comprimir también, especialmente cuando lo comparamos a un gas. Podemos ver que la unión molecular, intermolecular, pues en esta imagen se ve que es más débil y, por así decirlo, más relajada. Un líquido, entonces, podemos hablar de él como un fluido incompresible. ¿Por qué? Porque no se puede comprimir tan fácilmente como un gas. ¿Qué características tiene un fluido incompresible? Pues que su densidad es relativamente estable ante los cambios de presión y temperatura. Y un gas tiene una unión intermolecular prácticamente inexistente. Un gas pues es algo, por así decirlo, un poco más desordenado. Las moléculas andan por ahí de forma más libre. Ese libre movimiento hace que cuando se vierte, por así decirlo, en un recipiente, cubre todo el volumen del recipiente, como lo vemos en esta imagen, si este fuera
un gas y viendo las diferencias, pues este se expande a lo largo de todo el recipiente, ¿verdad? No cae al fondo y abarca las paredes, no, sino que más bien cubre todo el recipiente. También es fácil de comprimir comparado a un sólido o un líquido. Los gases entonces son fluidos compresibles. La presión hace que haya variaciones en su densidad, puede variar entonces también el volumen. Y vamos a ver un poco más de esas propiedades en un video más adelante. ¿Qué es un fluido entonces? Bueno, pensando en lo que hemos definido de los estados de la materia, sabemos que un sólido puede mantener su forma a pesar de ser sometido a un esfuerzo cortante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imaginemos que tenemos una goma entre dos placas metálicas. Esta placa metálica está fija y esta podemos moverla. Si nosotros presionáramos esa placa metálica superior y moviéramos la goma, vamos a ver que la goma se deforma. Y aquí hay una deformación debido a ese esfuerzo cortante que nosotros estamos poniendo en ella. Ese esfuerzo cortante va a estar definido por la fuerza lateral que le estamos imprimiendo y el área de contacto, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros dejemos de aplicar ese esfuerzo cortante, ¿qué va a suceder con la goma? ¿Se va a quedar así deformada? Pues no, ¿verdad? Sabemos que la goma va a regresar a su estado original. Tal vez tenga una leve deformación si el esfuerzo es muy fuerte, ¿no? Si la fuerza es demasiado elevada. Sin embargo, usualmente el sólido, pues a pesar de tener un esfuerzo cortante, mantiene su propia forma. Y eso es lo que lo diferencia de un fluido. Que cuando tenemos un fluido, entonces esta es una sustancia que se deforma de manera continua al ser sometido a un esfuerzo cortante de cualquier magnitud. Y si pensamos en el mismo ejemplo, si tenemos pues dos placas y en medio tenemos un fluido, digamos que hay un fluido aquí en medio, sabemos que al mover la placa superior, las partículas que nosotros movamos, digamos en esta dirección, las partículas del fluido que estaban inicialmente aquí, por así decirlo, al estar aquí, y nosotros mover la placa, pues estas partículas se van a mover y no van a regresar a su posición original. Entonces más bien van a comenzar a moverse y el fluido en realidad pues va a sufrir, por así decirlo, una deformación. Y esta va a ser continua mientras esté la placa superior sometida a un esfuerzo cortante, sin importar la magnitud del mismo, ¿no? Por ello sabemos entonces la diferencia entre un sólido y un fluido. Para ponerlo de forma sencilla, un fluido es un líquido o un gas. Estamos hablando de agua, aceite, el aire, la gasolina, el vapor y otros pues varios ejemplos de fluidos en los que podemos pensar. ¿Qué sucede con fluidos como el alquitrán, la masilla, la pasta dental? Pues también sufren deformaciones cuando se les aplica un esfuerzo. Pero este esfuerzo debe pasar cierta magnitud para que este esfuerzo cortante debe superar cierta magnitud para que estos puedan de verdad fluir. Estos son lo que nosotros llamamos fluidos no newtonianos. Esto se estudia en la rheología y no en la mecánica de fluidos clásica. Así que no vamos a preocuparnos por este tipo de fluidos. Más bien vamos a enfocarnos en lo que son fluidos newtonianos, como el agua, el aceite, el aire, la gasolina o el vapor.
y estos son los que vamos a aplicar a nuestro estudio. La información en este video está tomada de los libros que mencionamos al inicio: Mecánica de fluidos de Robert L. Mott, Los fundamentos y aplicaciones de la mecánica de fluidos de Cengel y Cymbala, y Fundamentos de mecánica de fluidos de Monson y demás.